¿Qué le está pasando a la Iglesia? Es fácil creer que las cosas solo empeorarán para la Iglesia como institución. Conversamos sobre la esperanza de la Iglesia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Y queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrar más información en radiomoody.org. También puedes conectarte con nosotros en Twitter y nos encontrarás como tus temas de hoy. Estamos en otras redes sociales y puedes encontrar esa información y otras conversaciones, como hemos mencionado, en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre el estado del evangelicalismo norteamericano, que un artículo reciente del semanario Christianity Today describe como desastre. La autora Trish Harrison Warren, pastora de la Iglesia Episcopal, asegura que los niveles de deserción en las congregaciones, los fracasos del liderazgo, el racismo manifiesto y la tolerancia al sexismo y al abuso sexual están minando las denominaciones evangélicas norteamericanas. A pesar del panorama lúgubre de una voz crítica atroz, la reverendo Harrison Warren dice que no ha perdido las esperanzas. Para este círculo de amigos, Guillermo y Elsa, la crítica e incluso la autocrítica no es una actividad extraña. Pero, ¿cuáles de estos cargos contra el evangelicalismo norteamericano ha resonado con más fuerza en nuestras mentes? Yo creo que es la tolerancia del abuso sexual dentro de las congregaciones, cuando se abusa de mujeres, citando citas bíblicas que dicen que la mujer por su paciencia ganará a su marido, y sin embargo tenemos el caso de abuso de la mujer como una cuestión constante desde un punto de vista físico, aparte de este abuso, yo diría, mental al que se somete a veces a las mujeres cuando se les niega participación en algunos liderazgos, en algunos cargos, por aquello de que la Biblia dice, aunque realmente sea muy difícil de probarlo así. Sí, yo creo que no podemos decir que un cargo, ya sea del racismo o de la posición de las mujeres en la iglesia o el abuso sexual a mujeres, a niños, que uno de esos problemas sea más importante que otro. Yo creo que todos forman parte de algo más profundo que necesita salir a flote, ¿no? ¿Qué es lo que está causando todo eso? Yo creo que falta transparencia para poder reconocer esas enormes faltas, ¿no? Y debemos de reconocerlo y empezar a dejar que penetre la luz del Espíritu Santo dentro de lo que estamos nosotros llamando como la iglesia y que muchos líderes lamentablemente no quieren reconocer. Yo creo honestamente que los que hemos estado en puestos de liderazgo en alguna congregación o en alguna denominación, muchas veces hemos preferido mirar para el lado cuando nos llegan acusaciones que podrían afectar el liderazgo a algunas personas o que son prominentes en una congregación, en una denominación, y no meternos en problemas. Pareciera ser que esta es la filosofía que permea la vida en Latinoamérica, de las iglesias. Se habla en este artículo también de una sed de poder que yo no había mirado o captado. Dice, más allá de eso, las instituciones cristianas, cualquiera que sea su doctrina o ideología, a menudo tienen en común una sed de poder, una autodefensiva impenitente y una falta de valor que desmiente por completo el Evangelio. Muchos de ellos no parecen funcionar de manera tan diferente a las instituciones fuera de la iglesia. Es decir, es una comparación de la iglesia con las instituciones seculares o del mundo, empresas, qué sé yo, fábricas, que funcionan de una manera total y absolutamente, yo diría, no solamente impenitente, pero buscando solamente el bienestar de aquellos que tienen poder. Yo pienso que en realidad es algo que se está reflejando en muchas iglesias, no solamente es un fenómeno único, ¿verdad?, en lo que está sucediendo a nivel eclesial en los Estados Unidos. Creo que este tipo de luchas que se están dando forman parte de nosotros. Vuelvo a la necesidad de ser honestos, porque mientras sigamos en este mundo, ¿verdad?, vamos a continuar teniendo esa naturaleza dual, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero también estamos hechos de carne y hueso y tenemos esa naturaleza
pecaminosa que nos acompaña, ¿no? Hasta que estemos en presencia del Señor. Y yo creo que los fenómenos que se están dando en los Estados Unidos están saliendo más a la luz por esos fenómenos más grandes que están pasando a nivel sociedad, en la sociedad norteamericana, ¿no? Donde se están exponiendo muchas verdades que permanecían ocultas, y esas verdades muy incómodas, como lo hemos dicho al principio del programa, ¿no? El reconocimiento de que hay abuso sexual sistémico en la iglesia, que hay también una lucha por el poder que quiere tener a las minorías hacia abajo, sin tener, digamos, de cierta manera la plataforma o el púlpito. Lo mismo con el deseo de que las mujeres continúen trabajando y participando, pero no les vamos a dar a ellas ningún tipo de liderazgo, ni siquiera encargadas de algún comité. Entonces yo creo que, si somos honestos, se están dando este tipo de situaciones en nuestras iglesias dentro de un contexto muy latino y muy local. Y yo creo que debemos de empezar a reconocer eso más, porque creo que todos tenemos, como a nivel comunidades de fe, tenemos esos aspectos que deben de ser confrontados, y tenemos que arrepentirnos de ellos ante Dios y ante unos a otros. Dice que no podemos ser pesimistas u optimistas acerca de la iglesia, porque hace estas preguntas que a mí me dejaron muy impresionado. Dice, ¿quién sabe lo que hará Dios? ¿Quién sabe cómo nos sorprenderá? Y esta reflexión me dejó muy impresionado, porque nosotros como activistas queremos ver cambios y ser parte de los cambios, pero esta persona dice, ¿quién sabe cómo Dios nos sorprenderá, verdad? Es decir, en una actitud casi estática o casi sin tomar ninguna acción, ¿no? Pero esta respuesta parece una especie de subterfugio. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, así somos, y Dios dirá lo que va a suceder. Bueno, a mí me parece muy cercana esta actitud a la que tenían los monjes que se iban a encerrar a una cueva o a un lugar apartado y solamente se dedicaban a la reflexión, a la meditación y a la oración, esperando que era un cambio en la sociedad y en el mundo que les tocaba vivir. Me da la impresión que hay una especie como de similitud con esto, pero por otro lado es también dejar que el Espíritu de Dios sea el que obre y produzca un cambio, es decir, no es una cosa tan alocada, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que debemos reconocer que esa misma esperanza se lleva a cabo a través de cada uno de nosotros. No sabemos, ¿verdad?, de qué manera nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque Dios nos sorprendió con la resurrección de Jesucristo y tiene maneras de continuar sorprendiéndonos hoy mismo, a pesar de los grandes, enormes problemas a los cuales no vemos mucha solución dentro de nuestras iglesias. Yo creo que realmente el Espíritu Santo obra a través de nosotros y algo va a suceder, no sabemos cómo, nos va a sorprender, pero sí, la presencia del Espíritu no la podemos negar y tenemos que estar a esa expectativa y dispuestos también a decir que a lo mejor, si Dios nos llama, tal vez nos escoja a nosotros para actuar. A mí me llama también la atención la frase de Jesucristo, que no quiero aparecer como un escapista, ¿no? Pero cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no hay que desesperarse, dice Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Y no quiero aparecer aquí como tratando de escapar al problema que hemos planteado, que se ha planteado a través de este artículo, pero en el fondo también no existe esta promesa que proviene del Evangelio, de que sí es cierto, vamos a estar metidos en muchos conflictos a nivel personal, a nivel congregacional o denominacional, pero por otro lado está la promesa de Jesucristo, que como Él ha vencido al mundo, probablemente la iglesia también al final sea vencedora. Pero lo que dice Elsa tiene mucha razón, somos hijos en Latinoamérica de toda la escuela misionera que nos vino de Europa, de Estados Unidos, de otros lugares del mundo y que nos han enseñado a reaccionar con cierto tipo de sobriedad, con cierto tipo de formalismo, pero metiendo debajo de la alfombra cualquier tipo de problema para que esto no sea grande, para que no se abulte, aunque el problema probablemente también está ahí. Es interesante, Guillermo, que menciones esta expresión de Jesucristo, porque creo que el artículo últimamente va a esa realidad. Dice la autora que a pesar de lo que ella percibe como un desastre
ella encuentra esperanza cada domingo cuando recita el credo de Nicea y repite: creo en el Espíritu Santo, ¿no? Y me hizo eso también recordar a nuestro amigo el historiador cubano Justo Luis González, que dice de la historia de la Iglesia que al ser la historia humana está llena de fracasos y al ser la historia de la acción divina es gloriosa y llena de esperanza. ¿Es esa afirmación, creo en el Espíritu Santo, suficiente para paliar los problemas de la Iglesia? Buena pregunta, y también con un mar de preguntas. Así es. Que vienen y que se originan en eso. ¿Es suficiente la obra del Espíritu? O también, como lo decían los antiguos monjes que iban caminando y que decían que había que ir orando y con el mazo dando. Es decir, nosotros tenemos necesariamente que creer algo, pero también tenemos que hacer algo. Y esa es la cuestión más complicada que encontramos en el mundo moderno. Creo que el problema es cómo entendemos la obra del Espíritu Santo, y que a veces la mención del Espíritu Santo hace que las cosas se espiritualicen, se disuelvan y de alguna manera no se hagan tangibles. Que la obra del Espíritu Santo tiene que reflejarse de alguna manera en la introspección que lleva al arrepentimiento. Y en el Catecismo Católico se recuerda a los fieles la importancia del examen de conciencia, el dolor de contrición y el propósito de enmienda como un prerequisito a ese arrepentimiento y por lo tanto a recibir el perdón. ¿No nos llevaría el Espíritu Santo a ese proceso que me da la impresión está ausente de muchos de nuestros análisis y de las críticas? El problema está en que nadie quiere salir de su zona de conformidad, de estar ahí haciendo las cosas de una manera más o menos mecánicas y contribuyendo de acuerdo al mínimo que podemos contribuir, pero no queremos hacer más realmente. Nos cuesta mucho el dar el siguiente paso, y a lo mejor el Espíritu quiere impulsarnos a hacer algo más que orar y algo más que reflexionar. Nosotros en este grupo nos caracterizamos quizás por crítica y autocrítica y análisis y la reflexión que conlleva el ver las cosas y ponernos por delante. Los que estamos aquí presentes hemos perdido la esperanza. A veces sí me siento desesperanzada, si soy honesta con ustedes. Hay tantos problemas que veo en la comunidad de fe y sí hay momentos de mucha desesperanza, pero también gracias a la palabra de Dios, gracias a amigos cercanos, hermanos y hermanas en la fe que ofrecen esa palabra esperanzadora, ¿no? De que este no es el final, este no es el último capítulo. Y me dice una amiga, cuando estoy desesperanzada, cuando he llegado a esos momentos de decir, no, esto no se va a componer de ninguna manera. Permitimos la corrupción, permitimos tantas cosas y no las confesamos, no hacemos nada por cambiar. Esta amiga me dice, mira, yo tengo un libro, es un libro muy especial, y me adelanté y vi la última página, el último capítulo, y al final ganamos. Y ella, por supuesto, se está refiriendo a la Biblia, ¿verdad? Como ese libro especial, y se está refiriendo al Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y en las últimas páginas, ¿no? Donde se nos revela, ¿no? Que Jesucristo ha triunfado y Dios, el plan de Dios, se culmina y se completa, ¿no? Y en realidad no debemos nosotros desesperarnos porque conocemos ese final de la historia de la humanidad cuando ha sido redimida en el plan de Dios al final del libro que nos ha dado. Pues quizás la pregunta también queda para ti y queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre nuestra conversación en el día de hoy. ¿Crees que la Iglesia vive una situación de desastre? ¿Crees que la presencia del Espíritu Santo realmente hace la diferencia? ¿Cómo? Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones que hemos tenido entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Puedes encontrarnos también en Twitter y en las redes sociales. En Twitter nos encontrarás como Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Le agradecemos también a Elsa y a Guillermo ese tiempo que han tenido para conversar con nosotros en el día de hoy. Y a nombre de todos nosotros, aquí entre amigos, nuestra gratitud a ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y el mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.